Para muchos, cuando llegan a conocer a un par de gemelos, encuentran una oportunidad para aclarar todas sus dudas sobre este término de gemelos, de tener un hermano igual que tú. Algunas de estas preguntas pueden ser medias estúpidas o, por el contrario, preguntas existenciales, muy existenciales. Aquí les va, algunas preguntas de las más comunes de hecho que nos hacen a nosotros. ¿Cómo los podemos diferenciar? Esto depende del par gemelos al que le preguntes, claro. Pero en nuestro caso, él siempre usa un sombrero para salir con amigos, ir a la escuela, a la playa, hacer ejercicio, para dormir, se baña con el sombrero. Ya el sombrero es una extensión más de su cuerpo. Le duele si se lo quitas. Diría que está exagerando, pero la verdad es la verdad. Si se pega uno al otro le duele, no puedo creer que en serio es una pregunta. ¿Tienen telepatía? Estas son las preguntas más frecuentes. Y aquí está la revelación. No tenemos telepatía y no creemos en la telepatía. Muchos gemelos te dirán, sí tenemos telepatía, está comprobado, yo me comunico con mi hermano por el cerebro. Pero pensar lo mismo en ocasiones no es telepatía. A veces nuestros pensamientos sí son los mismos. Pensamos en la misma canción o en el mismo chiste que acabamos de escuchar. Pero eso es porque estamos rodeados del mismo entorno constantemente, por lo cual es natural que pensemos lo mismo. ¿Cómo sabes si eres tú o tu hermano? Bueno, suponiendo que en la sala de recién nacidos se cayeron los papelitos con nuestros nombres y la enfermera responsable ahí se quedó pensando y dijo, Madres, ¿quién es quién? y cambió los papeles y entonces pudo hacer el caso, causándonos una crisis existencial muy cañona. O que en alguna situación similar nuestros padres se equivocaron con las cobijas y así se quedó. Entonces esto sí te hace pensar, ching, ¿y si sí yo soy Jorge? ¿Y qué tal si yo he siempre sido Fernando? ¿Eres tú o tu hermano? Sabemos que la pregunta realmente es, ¿eres el gemelo que conozco o eres su hermano? Pero esa pregunta a veces nos las hacen personas que nos conocen a los dos. ¿Y qué se supone que debemos responder a eso? Pues yo, ¿no? Eso espero. ¿Por qué no me saludaste? Siempre pasa esto. Dicen, no, oye, estaba ahí en el parque, en el cine, en la plaza o no sé, en un table dance y ahí te estaba saludando. Así, hola, veme, ¿qué no me ves? ¿Qué no me ves? Que me viste y me ignoraste. Heriste mis sentimientos. Y pues... Yo le digo, lo siento. Era el otro. Yo no voy a tables, Fernando. ¿Cómo se siente tener un gemelo? Bueno, yo diría que es genial, pero tampoco sé cómo es tener un hermano más grande o más chico. Quizá mi yo de la línea de tiempo alfa es hijo único, pero bueno, comenten cómo se siente tener un hermano de distinta edad o ser hijo único. ¿Se han intercambiado en alguna clase? Aún no, pero algún día. Algún día. Hay preguntas que se quedarán para otra ocasión. Pero dinos, ¿qué le has preguntado a un par de gemelos o qué pregunta le harías? Suscríbete.